¿Qué pasaría si la persona más poderosa de la sala no fuera la que lleva el traje de $1000? ¿Qué pasaría si fuera la que, en silencio, vuelve a llenarte el vaso de agua? En el corazón de Nueva York, un multimillonario implacable, Jackson Thorne, estaba a punto de cerrar el trato de su vida. El único obstáculo que le quedaba era una sola página escrita en un idioma perdido en el tiempo. Después de buscar por todo el mundo a un experto, su búsqueda terminó en el lugar más improbable. En tono de burla, le preguntó a su camarera si podía traducirla, una broma desechable ante sus colegas. Nunca imaginó cuál sería la respuesta. No tenía ni idea de que no estaba hablando solamente con una camarera. Estaba hablando con un fantasma de un pasado que él mismo había ayudado a destruir, un genio que se ocultaba a plena vista. El ritmo implacable de Nueva York era un sonido que Somi Vance había aprendido a silenciar. Dentro de los muros silenciosos y opulentos de Talgarts, un restaurante donde un solo aperitivo costaba más que el alquiler semanal de su apartamento. El caos de la ciudad era sustituido por el delicado tintineo de la plata contra la porcelana y el murmullo bajo y autocomplaciente de la élite neoyorquina. Para Somi, aquel lugar era la jaula perfecta, anónima, ordenada, un sitio donde nadie jamás buscaría a un ex prodigio de la lingüística de Cambridge caída en desgracia. Su vida era una fortaleza construida con meticuloso cuidado y simplicidad. Despertar a las 5, correr 3 millas junto al East River mientras el sol teñía de sangre el horizonte, hacer el turno de comida y cena, y desplomarse en la cama con una novela de segunda mano. Su mente, que alguna vez había sido un supercolisionador de escrituras antiguas y teorías etimológicas, ahora se ocupaba de memorizar las sutiles diferencias entre un Chateau Margaux del 2012 y del 2013. Las alergias de los clientes habituales y el ángulo exacto en que al señor Davenport le gustaba que le colocaran el cuchillo de carne. Era una existencia adormecedora y predecible, y eso era exactamente lo que buscaba. La predictibilidad era segura. El mundo académico, con sus alturas deslumbrantes y sus traiciones abismales, no lo era. Esa noche, la mesa 7 era el centro gravitacional del restaurante. La ocupaba Jackson Thorne. Aunque no conociera su nombre, conocía su tipo. El traje era una pieza a medida de algún sastre de Savile Row que se ajustaba a su cuerpo atlético con una precisión que gritaba poder. Su reloj, un Patek Philippe, era discreto pero valía más que el coche que ella nunca tendría. No era ruidoso ni ostentoso, al contrario. Irradiaba una quietud, una intensidad enfocada que hacía que todos a su alrededor se inquietaran. Sus 2 acompañantes, hombres de pelo engominado y trajes ligeramente menos caros. Reían demasiado fuerte ante sus comentarios secos y lo observaban con la nerviosa energía de lobos esperando la señal de su alfa para atacar. Somi lo había atendido antes. Era exigente, pero justo. No hablaba de trivialidades. No la veía, no de verdad. Ella era una función, un par de manos que servían sus vieiras a la plancha y rellenaban su San Pellegrino. Era el arreglo perfecto. Esa noche, sin embargo, la habitual frialdad tranquila de su mesa estaba rota. Thorne estaba agitado. Apenas tocó la comida. Su teléfono vibraba sin cesar y él lo apartaba con un golpe de pulgar. La conversación era tensa, baja y cortante. Somi se movía con la invisibilidad practicada de una camarera experimentada y captó fragmentos mientras recogía los platos. El consejo es inamovible. Es cuestión de patrimonio, Jackson. No cederán sin la validación del pacto. Todos los malditos expertos de Oxford a Yale y ninguno puede darnos una lectura completa. Thorne se recostó, un músculo temblando en su mandíbula. Se pasó la mano por el cabello oscuro, un gesto de profunda frustración que parecía completamente ajeno en un hombre tan compuesto. Ya no se trata del dinero, gruñó, su voz un rugido bajo. Mi abuelo intentó comprar estas tierras. Mi padre también. Lo llamaron, la locura de los Thorne. No seré la tercera generación que fracasa por culpa de supersticiones escritas en una lengua muerta. Uno de sus acompañantes, un hombre llamado Marcus Cole con sonrisa de político, deslizó un tablet por la mesa. Y esta es la última escanea de alta resolución del archivo. La resolución es perfecta. El problema es que la escritura es puro galimatías. Thorne miró la pantalla, sus ojos azules ojos volviéndose hielo. Somi se acercó a rellenar el agua y alcanzó a ver el tablet. Su corazón no se detuvo, sintió que una mano helada lo apretaba. En la pantalla no había galimatías.
Era una escritura fluida e intrincada que parecía una fusión de runas nórdicas antiguas y nudos celtas. Los caracteres eran elegantes, complejos y dolorosamente familiares. Era silvano, la lengua perdida del Valle Tal, un aislado lingüístico del que no se conocía ningún pariente, hablado por unas pocas familias hasta mediados del siglo XX y ahora considerado extinto. Una lengua que había sido la obsesión de su mentor. Una lengua que había sido toda su vida. Somi contuvo el aliento. Su fortaleza de anonimato, construida con tanto cuidado, se derrumbó. El silencio en su mente fue sustituido por un torrente rugiente de recuerdos, el olor polvoriento del despacho del profesor Alistair Finch, el peso de textos antiguos en sus manos, la emoción del descubrimiento y el amargo, asfixiante dolor de sus últimos días. Thorne, al notar su vacilación, levantó la vista. Su mirada era afilada, despectiva. Vio a una camarera congelada a mitad de tarea. ¿Hay algún problema?, preguntó, con tono impaciente. La formación de Somi entró en acción. Exhaló lentamente, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Ah, no, señor, mis disculpas. Alargó la jarra de agua, su mano temblando casi imperceptiblemente, pero Thorne ya había vuelto al tablet y su frustración explotó en un sarcasmo teatral. Mira esto. Miles de millones de dólares, el legado de mi familia, dependen de estos garabatos tribales. Hemos contratado a las mejores mentes que el dinero puede comprar. Quizá lo hemos enfocado mal. Y miró a Somi con ojos brillantes de cruel diversión. Tal vez nuestra camarera pueda descifrarlo. ¿Qué opinas? ¿Te animas a traducir un raro dialecto protocarpático del siglo XII? Sus acompañantes rieron con esa risa servil y fea. Era una broma, una pulla retórica de un hombre de poder inmenso hacia una trabajadora de servicio sin poder. Esperaba que ella se sonrojara, balbuceara una disculpa y se retirara. Somi permaneció perfectamente quieta. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. El tintineo de la plata, los murmullos, la ciudad, todo desapareció. Solo veía la escritura en la pantalla. La llamaba como una canción de un mundo olvidado. Un eco del hombre que le había enseñado a escucharla. La voz del profesor Finch resonó en su memoria. El lenguaje no es un código, Somi. Es un alma. Enfrentó la mirada burlona de Jackson Thorne. El miedo que había sido su compañero constante durante 5 años quedó empequeñecido por una ola de rabia, duelo y un feroz orgullo protector por el conocimiento que llevaba dentro. Y no es protocarpático, dijo con voz baja, clara y firme que cortó el aire como un bisturí. Es silvano. Y la primera línea dice, que la tierra no sea rota por la codicia de una sola estación, sino cuidada para saciar el hambre de 1000 generaciones. Silencio. Un silencio absoluto y profundo cayó sobre la mesa 7. Los dos acompañantes se quedaron con la sonrisa congelada. Los ojos de Marcus Cole se abrieron como platos, su barniz pulido se resquebrajó. Jackson Thorne no se movió. Solo la miró. Sus ojos azul hielo se despojaron de la arrogancia y fueron sustituidos por una expresión de puro, desnudo asombro. El multimillonario, titán de la industria, hombre que dominaba salas de juntas y movía mercados, estaba completamente mudo. Había pedido a una camarera que tradujera una lengua rara sin saber que había tropezado con la única persona en la tierra que podía hacerlo. El mundo volvió con sonido y movimiento. La impresión en el rostro de Thorne era cruda, sin máscaras, y rápidamente fue sustituida por una tormenta de cálculo. Sus acompañantes miraban boquiabiertos, intentando salvar el abismo entre la mujer que les había servido pan y la que acababa de identificar y traducir con fluidez una lengua muerta. Somi sintió un nudo frío de pavor en el estómago. ¿Qué había hecho? Durante 5 años había sido un fantasma, una nadie. Había enterrado a Somi Vance, la prodigio de Cambridge, y se había convertido en ella, la eficiente camarera. En un momento imprudente y orgulloso acababa de desenterrar la tumba. Thorne fue el primero en recuperarse. Lentamente, con deliberación, dejó el tenedor. El pequeño sonido resonó en el tenso silencio. No alzó la voz. No hacía falta. La tranquila autoridad de su tono era más intimidante que cualquier grito. Repítelo, ordenó. Los instintos de supervivencia de Somi gritaban que retroceder, decir que había sido una suposición afortunada, una frase leída en un libro.
Pero el rostro demacrado y traicionado del profesor Finch en su memoria no se lo permitió. «¿Qué Silvano?», repitió, esta vez con voz más firme. «Del Valle et al. El documento es un pacto, no un título de propiedad. La primera línea es un máxima, un principio rector para el texto que sigue». Marcus Cole, la mano derecha de Thorne, por fin encontró su voz. «Imposible. Nuestro equipo de investigación, liderado por el Dr. Aris Thorne, primo de Jackson, de Princeton, concluyó que la lengua era intraducible, un callejón sin salida lingüístico. El Dr. Thorne es historiador, no filólogo, declaró Somi con rotundidad. La precisión académica que había reprimido tanto tiempo afloró instintivamente. Está fuera de su profundidad. Vería las similitudes superficiales con escrituras rúnicas y asumiría una raíz germánica. Estaría equivocado. La sintaxis es objeto-sujeto-verbo, casi inédita en esa región. La gramática es aglutinante, pero sus morfemas son contextuales, casi poéticos. No se puede traducir por fuerza bruta. Hay que sentirla. Se detuvo, horrorizada por cuanto había revelado. Estaba hablando como profesora de Cambridge, no como camarera. Los ojos de Jackson Thorne se entrecerraron, escrutándola como si la viera por primera vez. Ya no miraba un uniforme. Miraba una anomalía, un rompecabezas. Y a Jackson Thorne le encantaba resolver rompecabezas. Señaló la silla vacía de su mesa. «Siéntate». No era una petición. Su jefe, un hombre perpetuamente estresado llamado François, ya se acercaba deslizándose, su rostro una máscara de horror al ver a una empleada interactuando con tanto atrevimiento con su cliente más importante. «¿Todo en orden, señor Thorne?» «Disculpe sí». Thorne lo cortó con un simple movimiento de muñeca, sin apartar los ojos de Somi. «Todo perfecto, François. Tu empleada y yo vamos a mantener una conversación de negocios. Tráele un café y añade a mi cuenta una botella del Petrus del 82 para ella». La mandíbula de François cayó. El Petrus del 82 era una leyenda. Una botella costaba más que su sueldo mensual. Miró a Somi con una mezcla de terror y reverencia antes de salir corriendo. Con el corazón latiéndole a mil, Somi se sentó lentamente, su barato uniforme de poliéster resultando ridículo en el mullido sillón de cuero. Thorne deslizó el tablet hacia ella. «Demuéstralo», dijo simplemente. «Traduce la siguiente línea». Somi miró la pantalla. Los intrincados caracteres parecían danzar ante sus ojos, cada uno un recuerdo, una lección. Sintió la presencia del profesor Finch, su callada excitación cuando juntos habían descubierto la lógica interna de la lengua. Respiró hondo y leyó en voz alta. La montaña da su piedra, el río su agua, y el bosque su aliento. La mano sabia toma solo lo necesario. La mano del necio toma todo lo que puede sostener, y, al hacerlo, se queda sosteniendo solo polvo. Marcus Cole ya estaba tecleando furiosamente en su móvil, contrastando sus palabras con los patéticos intentos fragmentados de su equipo. Alzó la vista, pálido. Las palabras clave, montaña, piedra, río, coinciden con nuestro mapeo probable de vocabulario. Pero el contexto, la estructura, no teníamos nada de eso. Miró a Somi con una inquietante mezcla de sospecha y respeto. «¿Quién eres tú?» Thorne lo ignoró. Estaba concentrado únicamente en Somi. «¿Cómo lo sabes?» «Estudié lingüística», respondió Somi, el eufemismo del siglo. No daría un nombre. No dejaría un rastro hacia la vida de la que había huido. «Que eso importa absolutamente», replicó Thorne, su voz como terciopelo sobre acero. «Las personas que conocen el silvano no existen. El último hablante nativo murió en 1958. Solo ha habido 2 académicos destacados que hayan intentado codificarlo seriamente. Uno fue un historiador rumano en los 70 que se rindió, y el otro fue un inglés, el profesor Alistair Finch, de Cambridge. Murió hace 5 años. Su trabajo nunca se publicó. Se consideró excéntrico, poco fiable». El nombre golpeó a Somi como un golpe físico. «Poco fiable». La palabra que habían usado para destruirlo. La campaña de difamación financiada corporativamente que había pintado a su mentor brillante y gentil como un fraude. Todo para desacreditar sus hallazgos y apoderarse de su obra. Sintió un fogonazo de rabia blanca. Y no era poco fiable. Era brillante.
Iba décadas por delante de todos. Los ojos de Thorne centellaron reconociendo una debilidad. Tú lo conociste. Somi no respondió. Bajó la vista a sus manos, apretadas en puños sobre su regazo. Thorne se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. No me importa quién eres ni de qué huyes. Necesito ese documento traducido completa y exactamente para mañana por la mañana. Y nombró una cifra. Era una cantidad astronómica, suficiente para cambiarle la vida, para comprarle una nueva lejos de Nueva York, lejos de todo. Trabajo de una noche. Firmarás un acuerdo de confidencialidad tan hermético que no podrás contárselo ni a tu propia sombra. Era el pacto con el diablo. El dinero era una llamada de sirena que prometía huida. Pero el trabajo implicaba la misma cosa que había destruido a su mentor. Implicaba a un hombre que hablaba del profesor Finch con desdén casual y a una empresa cuyos métodos ya podía adivinar. Miró a Thorne, su traje caro y su mirada confiada y depredadora. Era un usuario. Tomaría su conocimiento, la exprimiría hasta sacarle lo que necesitaba y luego la desecharía. Era el mismo patrón, el mismo mundo que había masticado a Alistair Finch y lo había escupido. No, dijo, su voz apenas un susurro. Thorne parpadeó. Claramente no era un hombre acostumbrado a esa palabra. No creo que hayas entendido la cifra. La entendí, lo interrumpió, encontrando de pronto una fuente de fuerza. Pero mi respuesta es no. Este conocimiento no está en venta. Se levantó, las piernas temblándole. Y si me disculpan, tengo otras mesas que atender. Se giró para irse, el corazón aporreándole las costillas. Lo había hecho. Había dicho que no. Había protegido su legado. Ator Industries, dijo Jackson, deteniéndola en seco. Ella se quedó helada, de espaldas a él. Ese fue el nombre del grupo de investigación que financió la revisión por pares que desacreditó al profesor Finch. Thorne continuó, su voz sin emoción. Es una filial de mi empresa. Adquirimos los derechos de toda su investigación después de que la universidad revocara póstumamente su titularidad. Somi se volvió lentamente. La sangre huyó de su rostro. No era solo una empresa parecida a la que había destruido a su mentor. Era la empresa. Estaba cara a cara con el hombre, o al menos el imperio, que había estado detrás de todo. Thorne esbozó una leve y cruel sonrisa. Sabía que la tenía. Así que ya ves, de cierta forma ese conocimiento que tanto aprecias ya me pertenece. Solo necesito que me lo leas. Tu turno termina en 1 hora. Mi coche estará esperando. El trayecto en el coche de Jackson Thorne fue como entrar en otra dimensión. El vehículo, un Maybach a medida, era silencioso y se deslizaba por el caótico tráfico neoyorquino como un submarino en el fondo del océano. El cuero olía a dinero y el aire estaba quieto y frío. Somi se sentó frente a Thorne, el espacio cavernoso entre ellos a la vez vasto y asfixiantemente íntimo. Marcus Cole iba junto a su jefe y la miraba de vez en cuando con expresión indescifrable. Somi miraba por la ventanilla como las calles conocidas y sucias de su mundo se difuminaban en un paisaje de lujo. No quería ir, pero la revelación final de Thorne no le había dejado opción. Él poseía la obra de su mentor. La idea era una violación, un sacrilegio. Significaba que las mismas personas que habían tacharon a Alistair de fraude eran ahora los guardianes de su legado. Si se marchaba, seguirían a tientas en la oscuridad, tal vez contratando a otro académico brutal que destrozara los matices elegantes de la lengua y retorciera su significado para adaptarlo a su agenda corporativa. El pacto sería malinterpretado y su espíritu se perdería para siempre. Irse ya no era una opción. Tenía que llegar hasta el final, aunque solo fuera para proteger la memoria de Alistair. Somi Vance, dijo Thorne, rompiendo el silencio mientras el coche cruzaba el puente de Brooklyn y las luces del skyline de Manhattan brillaban como el tesoro de un dragón. Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad? Somi se tensó. ¿Cómo lo sabes? Marcus Cole habló, su voz suave como aceite. Nos llevó unos 5 minutos. Una búsqueda de reconocimiento facial dio con una foto de carnet de estudiante de Cambridge de hace 6 años. Prodigio de la lingüística, primera de su promoción, ganadora de la beca Alistair Finch para estudios filológicos. Luego, hace 5 años desapareciste, abandonaste el doctorado, el piso, cortaste todo contacto. Dejaste de existir,
hasta que nos serviste Vieiras esta noche. La eficiencia casual con la que habían destripado su pasado era aterradora. Su anonimato cuidadosamente construido se había hecho añicos en minutos. ¿Por qué?, preguntó Thorne, su mirada intensa. No era una pregunta ociosa. La estaba analizando, evaluando motivaciones, debilidades. Y no es asunto tuyo, dijo Somi, la voz tensa. Cuando posees la única llave de una adquisición de 10.000 millones, tu asunto pasa a ser mío, replicó él con frialdad. Tú huiste. Las personas como tú, brillantes y ambiciosas, no abandonan un futuro prometedor para servir vino si no ocurre una catástrofe. ¿Qué fue? Somi pensó en las secuelas de la muerte del profesor Finch, la investigación universitaria, los ejecutivos sonrientes del Comité de Revisión Independiente financiado por Thor Industries. La forma en que colegas y amigos se alejaron por miedo a contagiarse de su asociación con un académico desacreditado. Los susurros, los trabajos robados, la sensación de ser casada. Me cansé de la política, dijo, una verdad a medias que sonó a mentira. Thorne no insistió, pero un destello de comprensión, o quizás cálculo, cruzó su rostro. El coche descendió a un garaje privado subterráneo y se detuvo ante un ascensor exclusivo. Subieron en silencio. El trayecto fue tan suave que apenas se sentía el movimiento. Las puertas se abrieron directamente al ático de Thorne. Era menos un apartamento y más un testimonio de poder. 2 plantas de paredes de cristal ofrecían una vista 180 grados de la ciudad. Los muebles eran minimalistas, caros y parecían no haber sido usados nunca. El arte consistía en unas pocas piezas abstractas grandes e imponentes que gritaban inversión. Era un espacio frío y estéril, la casa de un hombre que no vivía en su hogar, sino que lo ocupaba. Thorne se quitó la chaqueta y la lanzó sobre una silla. Y mi despacho está por aquí. Tenemos una copia digital de alta resolución de todo el pacto. Tendrás todo lo que necesites. El despacho era tan grandioso e impersonal como el resto del ático. Un enorme escritorio de caoba presidía las ventanas del suelo al techo, haciendo que quien se sentara allí pareciera gobernar la ciudad de abajo. El acuerdo de confidencialidad está sobre la mesa. Fírmalo, ordenó Thorne. Somi leyó el documento. Era despiadado, la ataba a un silencio eterno bajo pena de ruina financiera tan completa que haría que su vida actual pareciera lujo. Tomó la pluma. Su mano tembló mientras firmaba, Somi Vance, por primera vez en años. Se sintió a la vez rendición y recuperación. Con las formalidades resueltas, Thorne mostró el documento completo en una pantalla gigante que dominaba una pared. Eran docenas de páginas, un mar de la hermosa y familiar escritura. Somi sintió un nudo en la garganta. Era la obra de toda la vida de Alistair, aquí, en la guarida de su enemigo. Y empecemos, dijo Thorne, todo negocios. Desde el principio. Quiero traducción literal palabra por palabra. La interpretación la discutiremos después. Somi acercó una silla a la pantalla. Respiró hondo, apartando rabia, miedo y duelo. Se concentró en las palabras, en el ritmo y flujo que Alistair le había enseñado. El mundo exterior se desvaneció. Solo existía el texto. Habló durante horas. Su voz fue una cadencia constante y melódica, recitando las antiguas palabras y sus equivalentes en inglés. Tradujo pasajes sobre ciclos de rotación de cultivos que seguían patrones lunares, reglas intrincadas de uso del agua que garantizaban que el río nunca se agotara. Y principios arquitectónicos para construir casas en armonía con el bosque en lugar de dominarlo. Era hermoso. No era un documento legal. Era un tratado filosófico, un poema sobre sostenibilidad y respeto por el mundo natural escrito 1000 años antes de que existiera la expresión cambio climático. Thorne y Marcus escuchaban en silencio, atentos. Thorne tomaba notas en una libreta legal, el ceño fruncido de concentración. Ya no era el arrogante multimillonario del restaurante. Era un hombre totalmente absorto intentando descifrar un código. Hacia las 3 de la madrugada Somi hizo una pausa, la voz ronca. Necesito agua. Claro, respondió Thorne, sorprendentemente solícito. Él mismo le trajo una botella. Al entregársela sus ojos se encontraron. Esto es más de lo que esperábamos. Nuestras prospecciones geológicas indican que el valle tiene una de las mayores concentraciones mundiales de anortosita, roca rica en titanio. La sangre de Somi se heló. Titanio. De eso se trataba.
No les interesaba la belleza ni el patrimonio del valle. Querían destrozarlo para sacar el metal precioso que había debajo. El pacto es muy específico respecto a no romper la tierra, dijo ella, la voz afilada de acusación. Marcus Cole se inclinó, su sonrisa de vuelta. Los textos antiguos siempre son abiertos a interpretación, señorita Vance. Para eso están los abogados. Solo necesitamos entender la letra antes de encontrar cómo trabajar con su espíritu. La cínica honestidad era escalofriante. No querían honrar el pacto. Querían encontrar sus resquicios. Somi volvió a la pantalla, el corazón pesado. Se sentía traidora usando el trabajo de Alistair para ayudar a esos buitres a desmantelar los valores que el texto protegía. ¿Pero qué opción tenía? Continuó traduciendo, el ritmo más lento por el cansancio. Entonces lo vio, un nombre tejido en un pasaje sobre la línea histórica de los Guardianes del Valle. Era una nota al pie, una cita académica dentro del propio documento escaneado. Análisis lingüístico y datación contextual proporcionados por la investigación preliminar del profesor A. Finch, Universidad de Cambridge. Y junto a ella otra nota, análisis adicional e interpretación competidora proporcionada por la División de Investigación de Thor Industries, responsable de Proyecto M. Cole. La cabeza de Somi se alzó de golpe. Miró de la pantalla al hombre pulido y sonriente que estaba a pocos metros. Usted, susurró, la voz temblando de rabia contenida. Fue usted. Jackson Thorne miró alternativamente el rostro horrorizado de Somi, la pantalla y a su socio. Marcus, ¿qué es esto? Marcus levantó las manos en gesto conciliador, su compostura impecable. Jackson, fue una adquisición competitiva de propiedad intelectual, práctica habitual. La investigación del profesor Finch era prometedora pero sin sustento. Nuestra división ofreció una interpretación más comercialmente viable de los datos históricos. La Junta Universitaria estuvo de acuerdo con nuestros hallazgos. Comercialmente viable, repitió Somi poniéndose en pie, la silla raspando el suelo. Usted llama así a robar sus notas de investigación. Retorcieron sus hallazgos preliminares en acusaciones de fraude y publicaron un artículo demoledor bajo el nombre de una empresa fantasma que lo pintó como un excéntrico loco. No compitieron con él. Lo destruyeron. Cada palabra era una acusación afilada. Recordaba las llamadas frenéticas y desesperadas de Alistair en sus últimas semanas, la confusión y el dolor en su voz mientras su reputación era desmantelada por un enemigo invisible y bien financiado. Thorne miró a Marcus, el ceño profundamente fruncido. ¿Y es cierto? Fue una adquisición hostil de propiedad intelectual, respondió Marcus con suavidad, sin mirar a Somi. Agresiva quizás, pero no ilegal. Simplemente lo superamos. Finch era idealista, no empresario. Estaba sentado sobre una mina lingüística de oro y la trataba como flor delicada. Nosotros vimos su verdadero valor. La descarnada falta de arrepentimiento le robó el aliento a Somi. El verdadero valor no era la belleza de la lengua ni la sabiduría que contenía, sino el mineral de titanio que obstaculizaba. Así que lo enterraron, dijo ella, la voz baja y peligrosa. Antes de que Marcus pudiera responder, Thorne intervino, su voz un trueno seco. Oh, basta. Se colocó entre Somi y Marcus. Tu historia personal con el señor Cole es irrelevante para la tarea, dijo con firmeza. Necesito esta traducción terminada. Lo que pasó hace 5 años es pasado. El pasado es exactamente por lo que estamos aquí, replicó Somi, la voz subiendo. Esto no es solo texto en una pantalla para mí. Es su vida. Y ustedes, su empresa, la tienen en sus manos después de haberlo llevado a la tumba. Sabía que Alistair había muerto de un infarto, pero siempre había creído con cada fibra de su ser que había sido de corazón roto. Lo hecho está, sentenció Thorne, sin dejar lugar a discusión. Tienes 2 opciones. Puedes salir por esa puerta ahora mismo y dejaré que Marcus y su equipo de intérpretes, comercialmente viables, pasen el próximo año destrozando este texto hasta encontrar el resquicio que quieran explotar. O puedes sentarte, terminar la traducción y asegurarte de que, por primera vez, alguien en esta corporación entiende exactamente qué dice realmente este pacto. Era una trampa magistral. Usaba su propia lealtad hacia la obra de Alistair como palanca. Somi se hundió de nuevo en la silla, derrotada y atrapada. La lucha se apagó, sustituida por una fría y acerada resolución.
No dejaría que Marcus Cole tuviera la última palabra sobre el legado de Alistair Finch. Está bien, dijo, sus ojos clavándose en los de Cole. Terminaré. Un destello de triunfo brilló en los ojos de Cole y le revolvió el estómago. Volvió a la pantalla, ahora con enfoque quirúrgico. Ya no era un trabajo. Era una batalla. Una hora después encontró algo. En una sección sobre la transferencia de la custodia del valle la lengua cambiaba, se volvía más metafórica, críptica. ¿Qué es? Preguntó Thorne al notar su pausa. Es un acertijo, murmuró, acercándose más. No es legal. Es una parábola. Comenzó a traducir despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras. Cuando la serpiente de lengua de plata venga a reclamar el corazón de la montaña, la tierra no será entregada sino ganada. Su custodia pasará solo a quien pueda responder las 3 preguntas del velo. ¿Qué no tiene voz pero cuenta todas las historias? ¿Qué no tiene piernas pero recorre todos los caminos? ¿Qué no tiene manos pero puede romper las cadenas más fuertes? Marcus Cole soltó un bufido. Más tonterías espirituales. Es irrelevante. El núcleo del documento es el protocolo de transferencia que ya hemos identificado. No estés tan seguro, dijo Thorne, los ojos brillando de interés. Es una cláusula condicional, una prueba. ¿Cuáles son las respuestas? Somi miró el pasaje. Alistair le había enseñado que los acertijos silvanos no eran mero juego de palabras. Eran pruebas de carácter y sabiduría. Las respuestas no serían simples sustantivos. Que no tiene voz pero cuenta todas las historias, musitó. Sería el tiempo, o quizás la historia. Que no tiene piernas pero recorre todos los caminos, intentó Thorne. Un río, el viento, o una promesa, respondió Somi. La respuesta llegó como un destello. Una promesa recorre generaciones por caminos de honor o traición. ¿Y la última? Preguntó Marcus con impaciencia. Que no tiene manos pero puede romper las cadenas más fuertes. Somi miró el rostro poderoso y confiado de Thorne y el engañoso y sonriente de Cole. Pensó en las cadenas de duelo y miedo que la habían atado 5 años. Pensó en las cadenas corporativas de acuerdos de confidencialidad y adquisiciones hostiles que habían aplastado a su mentor. Y pensó en las palabras de la pantalla, palabras que tenían poder para cambiarlo todo. La verdad, dijo suavemente. La verdad no tiene manos, pero puede romper las cadenas más fuertes. Al pronunciar la última palabra sonó una alarma estridente. Luces rojas parpadearon en un panel de seguridad junto a la puerta. Thorne se puso en pie al instante. ¿Qué demonios? Marcus sacó su móvil, el rostro ceniciento. Es el servidor de datos. Hay una brecha. Alguien está borrando los archivos. Miraron la pantalla principal. La hermosa escritura silvana empezó a disolverse línea a línea, sustituida por código corrupto. Están borrando la escanea original, gritó Thorne. Corta la conexión. Pero ya era tarde. Marcus ya no miraba la pantalla. Miraba a Somi. En su mano sostenía un dispositivo pequeño y elegante. No había estado escribiendo en el móvil. Había activado un programa. Mis disculpas, Jackson, dijo con calma escalofriante mientras la última letra silvana desaparecía. Thor Industries ha decidido un enfoque más directo, adquisición total sin el lastre de sentimentalismos antiguos. Miró a Somi con brillo depredador. Y con la única copia digital ahora borrada, eso convierte a nuestra talentosa traductora aquí presente en algo más que un activo, en un riesgo que debe gestionarse. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. Thorne miró la pantalla vacía, luego a su traidor socio. Somi comprendió la verdad. No era un hackeo externo. Era un golpe interno. Cole no solo buscaba un resquicio, estaba ejecutando un golpe de estado. Y ella estaba atrapada en medio. Marcus siguió paseando lentamente, como un depredador. El consejo directivo estaba cansado de tu sentimentalismo con este proyecto, de tu obsesión por el legado familiar. Me autorizaron a actuar con decisión. El plan es sencillo, con el pacto perdido en un trágico fallo de datos, el Consejo del Valle tal no tiene base legal. El gobierno declarará el antiguo tratado nulo y sin efecto. Entraremos, adquiriremos la tierra por una fracción de su valor bajo dominio eminente y comenzaremos la extracción antes de fin de año.
El consejo nunca estará de acuerdo, replicó Thorne, ya calculando ángulos. No tendrán elección, respondió Cole con un gesto desdeñoso. Su única prueba acaba de desaparecer, a menos que, sus ojos se posaron en Somi y su sonrisa se ensanchó, haya alguien que tenga todo el texto memorizado. Somi sintió un escalofrío. Ya no era un activo. Era un cabo suelto. Thorne dio un paso sutil, colocándose más directamente delante de ella. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero claro, la estaba protegiendo. No la tocarás, Marcus. Cole soltó una risa seca. No necesito tocarla. Solo necesito desacreditarla. ¿Quién creerá a una camarera fugitiva y exacadémica desacreditada con vínculos conocidos con un profesor fraudulento antes que a un respetado ejecutivo de Thor Industries respaldado por todo el consejo? La pintaré como oportunista, como una estafadora. Cuando acabe con ella, su testimonio no valdrá nada. Era la misma estrategia usada contra el profesor Finch, pero más rápida y brutal. Pero mientras Cole exponía su plan, Somi no solo escuchaba. Su mente, afilada por años descifrando estructuras lingüísticas complejas, trabajaba a velocidad relámpago. Analizaba sus palabras, su estrategia, su arrogancia. Estaba tan centrado en el campo de batalla legal y corporativo que estaba ciego al que acababa de pisar, el campo del propio pacto. Pensaba que había destruido el texto, pero no entendía. El pacto no era papel. Era una filosofía viva y su acertijo final era la llave. Estás equivocado, dijo Somi con voz clara y tranquila. Todos giraron hacia ella. ¿Ah, sí? Preguntó Cole, divertido. ¿Y crees que el pacto es un papel, un documento legal? No lo es. Es una voluntad viva. El profesor Finch siempre decía eso. Su poder no está en la tinta, sino en su intención. Ahórrame la poesía académica, se burló Cole. No es poesía, es un seguro, contraatacó Somi. Se volvió hacia Thorne, los ojos encendidos. El acertijo no era adorno filosófico. Era un cerrojo, un sistema de seguridad biométrico basado en carácter. El pacto solo puede ser invocado por quien comprenda su espíritu. Thorne la miró, las piezas encajando. La serpiente de lengua de plata, eres tú, Cole, murmuró. Exacto, dijo Somi. Y el acertijo es la prueba para el legítimo custodio. Marcus, tú borraste la copia digital, pero no destruiste el original. Sigue en los archivos del Valle tal bajo llave, y apuesto a que el consejo no lo sacará para un hombre como tú. La expresión engreída de Cole vaciló. Los tribunales los obligarán. ¿Y qué mostrarás a los tribunales? ¿Un servidor vacío? ¿Una historia inventada? Yo diré la verdad, pero no en un juzgado. Lo haré en el velo, ante el consejo. Recitaré el pacto entero de memoria, desde el principio hasta el final. Responderé el acertijo y dejaré que ellos decidan quién es el verdadero guardián de su legado, un hombre que quiere poseer su tierra o una mujer que comprende su alma. Era una propuesta audaz, casi loca, un desafío directo que saltaba por encima del mundo corporativo y llevaba la lucha a su origen. Thorne la miró y una sonrisa lenta y admirativa se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un depredador que ve un nuevo tipo de cacería. Tiene razón, Marcus, dijo, sacando su móvil. Tu plan tiene un fallo fatal. Pensabas que esto era cuestión de dinero, pero acabas de convertirlo en cuestión de honor. Cole palideció de rabia. Esto es ridículo. No puedes estar considerando. O lo estoy haciendo, lo cortó Thorne. De hecho, lo voy a financiar. Mi jet está en espera. Podemos estar en Rumanía en 12 horas. Llamaré al Consejo del Valle tal para concertar una reunión de emergencia. Tendremos a la serpiente de lengua de plata contra, ¿cómo te llamas a ti misma, señorita Vance? Somi pensó en los 5 años escondida en las sombras, siendo un fantasma. Soy traductora, dijo simplemente. Estoy aquí para que el texto hable, y el texto habla por sí mismo. Cole balbuceaba mientras Thorne hacía la llamada con voz firme y autoritaria, solicitando una sesión extraordinaria con los ancianos del velo y anunciando que llevaba consigo la encarnación viva de su pacto. El equilibrio de poder se había invertido por completo. Marcus Cole, que creía haber ganado, estaba ahora a la defensiva. Había controlado la información, pero Somi era la información.
Podía destruir un archivo, pero no podía destruir una memoria forjada con dedicación y respeto. El gambito del genio estaba en marcha y el escenario pasaba de un ático neoyorquino a un valle olvidado en las montañas Cárpatas. El vuelo a Rumanía fue un crisol de transformación. Durante las primeras horas Somi permaneció en silencio en la lujosa cabina, reconstruyendo mentalmente el pacto palabra por palabra. Jackson Thorne no la interrumpió, la observaba con un respeto recién hallado. Él también tenía sus propios fantasmas que enfrentar. Al cruzar la oscura espina dorsal de Europa rompió el silencio. Hice que mi equipo sacara el expediente original de la adquisición del profesor Finch, dijo, la voz despojada de arrogancia. El que compiló Marcus Cole. Es una obra maestra de asesinato de carácter. Convirtió la honestidad académica de Finch en un arma contra él. Fue eficiente. Hizo una pausa y la miró directamente. No vi los detalles, solo el resultado en una hoja de balance. Ahora veo que fue un error de liderazgo. Somi, sintiendo el cambio genuino, le habló por fin del verdadero Alistair Finch, el hombre amable y brillante cuya pasión por el lenguaje era contagiosa. Le habló de su creencia de que el lenguaje era el alma de una cultura. Y al hacerlo no solo estaba haciendo un panegírico, estaba enseñando a Thorne los mismos principios del texto que pretendía controlar. Él escuchó, humillado, comprendiendo por primera vez que el verdadero valor del Valle Etal no era el titanio bajo tierra, sino la sabiduría que lo había preservado. Aterrizaron al amanecer. El aire de los Cárpatos era fresco y olía a pino y tierra antigua. Un hombre severo llamado John los llevó al Valle Etal, un santuario intacto por el tiempo. En una gran sala de madera oscura 5 ancianos los esperaban, sus rostros grabados con la sabiduría de generaciones. La líder, una mujer de trenzas blancas llamada Eleyanena, los miró con la calma inquebrantable de las montañas. «Has hecho una afirmación audaz», dijo a Somi. «Dices que portas las palabras de nuestros ancestros. Pruébalo». No había abogados, ni contratos, solo el peso de 1000 años de historia. Somi dio un paso al frente, respiró hondo y comenzó a hablar, no en inglés, sino en las puras y melódicas tonos del antiguo silvano. El efecto fue inmediato. Los ancianos jadearon, sus expresiones estoicas se derritieron en reverencia. Era la lengua de su herencia más profunda, una voz que creían perdida para siempre, ahora viva en aquella joven. Casi 2 horas recitó su historia, sus leyes, su alma. Al terminar un silencio profundo llenó la sala. Lágrimas corrían por el rostro de un anciano. «Nos has devuelto la voz», susurró Eleyanena antes de endurecer la mirada hacia Thorne. «Pero el pacto habla de una prueba para quien reclame la custodia, el acertijo de las 3 preguntas». Se puso en pie y recitó las antiguas palabras. Somi respondió sin vacilar, la última respuesta no como concepto abstracto sino como solución viva al conflicto presente. «Y el entendimiento», dijo con voz suave pero poderosa. «La verdad sola puede ser arma, y una promesa puede ser jaula. Solo el entendimiento tiene poder para romper las cadenas de la codicia, el miedo y la historia. Es el corazón del pacto». Un suspiro colectivo de reconocimiento recorrió la sala. Eleyanena sonrió y tomó las manos de Somi. «El pacto ha elegido a su intérprete», declaró. Luego miró a Thorne. «La custodia del velo no puede venderse. Solo compartirse. Si deseas asociarte con nosotros, la señorita Vance será la árbitro. Su entendimiento será la cadena que nos ate a la promesa». Jackson Thorne, titán de la industria, no dudó. La lucha por el dominio había sido purgada de él, sustituida por el deseo de un legado más significativo. «Acepto los términos», dijo con un decidido asentimiento. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de creación constructiva. Con Somi como puente forjaron una nueva carta que fusionaba comercio y conciencia. Thor Industries obtuvo acceso limitado a los recursos del valle, pero solo con tecnología de impacto mínimo. La mayoría de los beneficios financiarían un fideicomiso para la comunidad del Valle Etal y crearían una fundación mundial para preservar lenguas en peligro, bautizada en honor a Alistair Finch. Al firmarse la carta ocurrieron 2 cosas. Primero, llegó un mensaje, pruebas irrefutables de espionaje corporativo. Marcus Cole y sus aliados fueron destituidos en desgracia. Su golpe había fracasado, su poder roto por la verdad que intentó borrar. Segundo, la anciana Eleyanena se acercó a Somi con una pequeña caja de madera tallada. «Nuestros ancestros sabían que llegaría este día», dijo.
Se aseguraron de que esto estuviera a salvo para quien pudiera hablar nuestra verdad. Dentro, sobre un lecho de hierbas secas, descansaba el diccionario manuscrito original de Silvano del profesor Finch. Somi lo apretó la caja contra su pecho y lloró, esta vez de alegría profunda al recuperar un pedazo del alma de su mentor. En el vuelo de regreso a Nueva York el jet surcaba las nubes. El rugido de los motores era un zumbido de posibilidades. La Fundación Finch necesita una directora, dijo Thorne, la voz baja pero firme. Y la Asociación Thorne Valle et al. Requiere un árbitro permanente con plena autonomía. Un asiento en mi consejo ejecutivo personal va con el puesto. La miró, ya no era oferta de empleo, era de destino. Los puestos son tuyos, Somi. Ella miró del diccionario invaluable en su regazo a la ciudad que emergía en el horizonte. El miedo que la había definido 5 años había desaparecido, sustituido por un claro y poderoso sentido de propósito. Había sido un fantasma sirviendo en las sombras de un restaurante. Ahora era guardiana, constructora, árbitro de un nuevo tipo de legado. Acepto, dijo, una sonrisa tocando sus labios. El genio ya no se escondía, y así es como un único momento de valentía en un tranquilo restaurante reescribió el futuro de una empresa de miles de millones y de una cultura milenaria. Somi Vance nos recuerda que el mayor valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su título, sino en el conocimiento único y la integridad que lleva dentro. Es una poderosa lección, el genio puede encontrarse en cualquier lugar, a veces, la voz más callada de la sala es la que dice las verdades más profundas. ¿Qué os pareció el viaje de Somi? ¿Creéis que una sola persona puede plantarse ante una poderosa corporación y ganar? Dejadnos vuestros comentarios. Si os gustó esta historia de genio oculto y giros inesperados, dadle a like, compartidla con quien ame las historias de David contra Goliat. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos el próximo drama real. Y gracias por escuchar.